Yo siento que tiene mucho que ver con intuición. O sea, hay muchas veces que te vas afilando. No sé cómo explicarte eso, pero como que hay una cuestión que llegas a un lugar y de repente por ver el terreno te cae un 20 y dices, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, te vuelves mucho más intuitivo y aparte no tienes el tiempo para no ser intuitivo, ¿no? Nadie sabe el resultado final, tenemos la idea de por dónde vamos, pero el resultado final se va cocinando, se va cocinando, se va cocinando y 2 semanas antes, pues ya empiezas a ver un póster y empiezas a ver unas imágenes mucho más reales, ¿no? Cuando yo estaba estudiando arquitectura, estaba haciendo música al mismo tiempo y todos mis maestros, bueno, obviamente me querían reprobar, me decían que para qué estaba estudiando, que no les quitara el tiempo, que yo ya salía siempre en domingo, ¿no? En aquella época. Yo entre más cosas haces en tu vida, si las sabes canalizar bien, para mí es mucho mejor y más productivo. Y como que somos una sociedad que nos enseñaron a que no hagas muchas cosas porque no vas a hacer ninguna bien. Entonces mejor haz una y dedícate a eso el resto de tu vida. Híjole, a mí no me funciona ese esquema, ¿no? Hola, soy Lorena Wolfer y esto es Facultad de Diálogo, un programa de TV UNAM para los universitarios. Estamos hoy en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura y vamos a conversar con Michel Rocking. Michel Rocking nació en la Ciudad de México en 1969 y es hoy uno de los arquitectos mexicanos más reconocidos a nivel mundial. Estudió en el Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Iberoamericana. En un inicio trabajó de manera independiente para posteriormente asociarse con Isaac Broid y Miquel Adrià por un breve periodo. Desde 2002 cuenta con su propio despacho, desarrollando proyectos tanto para México como para el extranjero. En 2004 fundó, junto con Tatiana Bilbao, Arturo Ortiz y Derek Telecamp, el Centro de Investigación Urbana MXDF. En 2005 fue reconocido por la Architectural Record como uno de los mejores arquitectos de vanguardia en el mundo. Ha ganado varios concursos, el más reciente para un hotel en Oaxaca en 2005. Un día normal, por ejemplo, aquí en la oficina empieza con levantarme al gimnasio en la mañana, con ir a dejar a mi hija a la escuela, venirme a la oficina a trabajar, ir a ver un par de obras y seguirnos trabajando pues, a veces hasta tarde, ¿no? Siempre lo platico, ¿no? El proyecto más importante de mi vida hoy en día es mi hija, ¿no? Es el proyecto más importante de mi vida. Me encanta estar rodeado de gente. Ahora lo veo como también en retrospectiva y digo, bueno, también crecí en una familia donde 4 hermanos, siempre había gente en la casa, música, ruido, si no había fiesta de uno, había fiesta de otro, pero había como un constante encuentro de personas que me fascina. Jamás tendría un grupo solamente de arquitectos porque somos bastante monotemáticos, entonces de repente pues, amigos cineastas, fotógrafos, músicos, sigo conservando a mis amigos de la música de siempre. Y eso hace que a todos los niveles vayas creciendo, ¿no? En la parte personal, obviamente, con mi hija, el día a día, bueno, ¿qué estoy haciendo para tener una mejor relación con mi hija, ¿no? Pero te digo, en todos los aspectos, no descuidar como tu parte personal, obviamente. Es que me cuesta mucho trabajo separarte la arquitectura de mi parte personal, porque es mi parte personal. No lo veo como una cosa que la hago ya llegué a trabajar y me pongo mi saco del arquitecto y trabajo de una hora a otra hora, ¿no? Es como una forma de ver mi vida en general. Creo que soy una persona que tiene la capacidad de hacer buena dinámica, me tomo el tiempo, ¿me entiendes? O sea, para mí mis trabajadores son parte esencial del equipo. No soy este arquitecto que, no sé, yo hago el diseño y a ver quién. O sea, yo en estaba 3, 4 de la mañana con una brocha en la mano o con un trapo limpiando los vidrios. Entonces, cuando tú haces eso, la gente se le inyecta esa energía. O sea, no eres el que da órdenes, es el cuate que los estás jalando y tú estás ahí. Michel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Facultad de Diálogo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a nuestro público que nos acompaña aquí en el Teatro Carlos Lazo y gracias a quienes nos observan por TV UNAM. Michel, mi primera pregunta es, ¿qué edificios o construcciones recuerdas de tu infancia? Imágenes que te hayan quedado grabadas de alguna construcción, alguna calle, alguna avenida.
Pues ahora que lo preguntas, creo que más que imágenes así de un edificio en particular, son como sensaciones, ¿no? Ujú, Chistoso porque creo que nunca lo había reflexionado, ujú, pero son más como momentos específicos de vida, ¿no? No podría haber sido desde una estructura metálica de estos changueros donde jugabas de niño en los parques, ujú, que después acabó saliendo en un proyecto que me recuerdo de ese momento, no como digo, físicamente el lugar donde estaba, pero ujú. como lo que representaba para mí. Pero me acuerdo mucho de sensaciones y emociones más que de arquitectura específica, ¿no? ¿Qué sensaciones y más o menos con qué las asocias? Pues mucho con lo que me marcó o ha marcado mi vivencia, ¿no? De repente el estar con amigos, entonces de repente el juego, ¿no? La parte toda lúdica de mi infancia, desde juegos con amigos hasta juegos con mi familia, ¿no? Me acuerdo de repente el jardín de la casa, ¿no? Ujú. Como un elemento muy importante donde digo, jugábamos. Yo no, digo, crecí en Ciudad Satélite, ¿no? Ahí en el Bronx. Entonces, me acuerdo que fueron de las primeras casas que se habían construido en Satélite y estaba rodeada de puros lotes baldíos. Ujú, Entonces, jugar de repente en lotes baldíos, que hoy en día encontrarte un lote baldío, bueno, es una joya en cualquier parte de la ciudad, ¿no? ujú. Y era nuestro parque, ¿no? Porque obviamente no había parques y te metías a jugar ahí, con las llantas que iban a tirar y, en fin, porque había unos medio tiraderos por ahí, pero eso me acuerdo mucho. Las calles de Satélite también eran poco transitadas en su momento. Me acuerdo estar jugando desde bote pateado o cualquiera de estas cosas, y de aquí a que pasara un coche era, uy, viene auto, a ver, muévanse, digo, te movías Ujú. rapidísimo. Hoy en Pero día, sucedía una vez cada 2 horas, hoy quien no juega en la cada tres calle, segundos. Ajá. exacto, jugar en la calle es un kamikaze, ¿no? Ujú. Juegas a ver si esquivas el auto. Eh, pero básicamente eso, me acuerdo de, hasta de repente de tonterías de estar soleando arriba de un árbol, ¿no? O sea, Ujú. de que te sentabas en una de las ramas y te estaba pegando el sol rico, también, pero mucho de la infancia, como son más mis recuerdos. En la adolescencia ya empezar a utilizar espacios como Plaza Satélite. Este, no, yo creo que hay de todo. No me Ah. viene nada a la mente, me viene como muchas cosas que sí me formaron, ¿no? Digo, no, Ujú. no todo tiene que ser con relación a Satélite, pero sí. ¿Cuándo recuerdas haber salido así como de Satélite? Con mi primera novia, ¿Tu primera novia? afortunadamente. No, digo, empecé a tener curiosamente novias que entre más al sur vivieran, mejor para mí, porque me podía alejar un poquito de, de como idea de que tenías que vivir y hacer toda tu vida en un lugar, ¿no? Las Ujú. escuelas y los centros comerciales en un mismo lugar. Y al estar saliendo de repente a ver otros lugares, me gustó mucho la dinámica y me gustó mucho también de repente darte cuenta que no perteneces a un lugarcito específico, ¿no? Que entre más sales, tienes mucho mejor perspectiva del lugar donde estás. Y Claro. no nada más, obviamente, aplica como a esta parte cuando vivía en ese lugar, Ujú, sino ujú. lo sigo aplicando a mi vida diaria, ¿no? Entre más lejos llegas a un sitio cuando regresas, tu visión es totalmente Distinto. distinta o nueva en ciertas cosas, ¿no? Ujú. ¿Cómo era esta casa en la que creciste? Mi casa, una casa muy, muy divertida, porque me acuerdo que entrabas, eran unas casas en Ciudad Satélite que entrabas por la parte de arriba y Ujú. bajabas a las habitaciones, que la mayoría de las casas entras y subes a las habitaciones. Entonces, eh, cuando le decía a todo el mundo, a mis amigos que llegaban, vamos a mi cuarto a sacar los juguetes o cualquier cosa, era como, ¿están abajo? Era Ujú. como, era raro. Y eran casitas muy, muy prácticas, ¿no? Ahí sigue viviendo mi madre. Ujú. Entonces, es curioso cuando de repente la voy a visitar porque lo típico que nos pasa a todos, ¿no? Cuando eres chiquito, tu casa es gigante Claro. y luego regresas y dices, ¿cómo? En este pasillo jugábamos fútbol americano, ¿cómo cabíamos, Ajá. no? Pero sigue siendo una casa muy divertida, con jardín al frente y atrás, siempre llena de vegetación. Y mi madre, que es adorable y un angelito en mi vida, se encarga de hacerla todavía más folclórica, ¿no? Siempre está pintada de colores súper llamativos. ¿Y sigue conservando más o menos la misma estructura de la casa Igualito, o es igualito, igualita? igualito, igualito. Ok. Entrando más en el terreno de la academia y aprovechando que estamos aquí en la Facultad de Arquitectura, ¿hasta qué punto consideras que la academia forma un arquitecto? ¿Hasta qué punto? Para mí es como el 10% lo que realmente acabas, o menos. Yo no es que quiera, o Escuchen, sea, no es que quiera, digo, obviamente la formación académica es importantísima, pero todo el mundo sale Ujú, de la escuela creyendo que ya, a estudiar arquitectura. Pero en la escuela
nadie te enseña cómo administrar una oficina, nadie te enseña cómo tener trato con un cliente, nadie te enseña la relación con los trabajadores de la obra, nadie te enseña cómo cobrar, nadie te enseña, digo, no nada más se trata de diseñar, ¿no? El que crea que se trata de echarse un croquis de poca madre en una servilleta y ya la va a hacer en su vida, pues está totalmente equivocado, ¿no? ¿Qué lo forma? ¿La experiencia? La experiencia y hoy en día, pues yo creo que más que nunca tu capacidad de poder gestionar proyectos, ¿no? O sea, yo creo que igual existieron generaciones que se sentaban en su despacho a que les tocaran la puerta, ¿no? Pues hoy en día, si no sales y buscas cómo gestionar tu propio trabajo, estás en el hoyo. O bueno, o es más difícil, en mi formación personal, todo se trata de ver posibles estrategias, posibles actores, conociste a fulanito de tal, entonces se te prende el foco y te acuerdas de otro cuate que si los presentas, más esto y el otro, vas encaminando una serie de proyectos y todo lo vas encaminando hacia, que tengas una intervención tú como arquitecto con una buena estrategia donde acabe ganando todo el mundo en la ecuación, ¿no? Has dicho que un arquitecto tiene que ser una especie de termómetro. Sí. ¿Puedes ahondar en esta idea? Mira, durante el tiempo, durante las diferentes etapas que nos han tocado ver de arquitectos, ha cambiado mucho lo que el arquitecto quiere o cree, ¿no? Yo siento que más que nunca también estamos viviendo en un momento en el que yo hoy en día hacerle una casa a un cuate y luego hacerle una igualita a otra pareja, pues se me hace, no entiendo cómo podría hacerle igualita, porque es otro cliente, es otro presupuesto, otra condición geográfica, ciertos factores que harían imposible que la ecuación final fuera igual, imposible, ¿no? Y antes el arquitecto pues, se preocupaba, te digo, porque el barandal fuera el mismo de la casa A a la B, a la C, a la D, que la puerta tuviera la misma chapa para que reconocieran su estilo. Entonces, a la hora que hablo de ser un termómetro, a mí sí me interesa, por ejemplo, muy claro, hablar del tiempo en el que estoy viviendo, pero con todo lo que me rodea. Yo hablo digo, igual, como mencionaba ahorita, el 10% para mí es el académico, pero todo lo demás que te va formando es con quién saliste a echarte unas chelas, quiénes son tus amigos, qué ves de cine, qué oyes de música, qué libros estás leyendo, todas estas cosas que hacen que realmente puedas tener como una visión real del mundo que te está tocando vivir y que seas un cuate que puede expresar eso en su momento, ¿no? Y digo, por el camino que acabé escogiendo yo como arquitecto, habrá quienes de repente sean restauradores y les encante la historia y la restauración. A mí me encanta la historia, pero no me interesa hacer restauración. Y bueno, a menos que me toque un proyecto que tengas que intervenir con pinzas y más que yo involucrarme al 100% en restauración, invitaré a colaborar al experto en restauración por excelencia para que poder ver la restauración a través de sus ojos, para poder hacer la arquitectura que me gustaría llegar a hacer. Yo le veo un valor agregado al sumar gente, ¿no? A diferencia de en otras épocas donde el arquitecto quería decir que él hacía todo, ¿no? Yo hago el diseño gráfico, los muebles, la arquitectura de paisaje, pues a mí no me interesa. Si hay especialistas para cada cosa, pues que se integren, ¿no? Cuando voy a dar pláticas fuera de México, te platican los europeos, ¿no? Te debes de tener como 40 personas en tu oficina. Le digo, no, somos 8, máximo. O sea, bueno, he llegado a tener 12 personas, ¿no? Pero es lo que te platico. Me gusta que seamos menos gente, pero mucho más capaz de producir la información necesaria. El arquitecto de antes era un obsesivo que quería diseñar el barandal, la puerta, todo para que todo el mundo reconociera su obra. Hoy en día no repites proyectos, o yo no repito proyectos porque ni es el mismo cliente, ni es la misma condición geográfica, ni es el mismo presupuesto, ni yo estoy en el mismo momento de mi vida. O sea, son ingredientes que todos si lo metes en una licuadora, pues claro que te da una cuestión totalmente diferente en cada proyecto. Y para mí eso es lo más honesto porque entonces sí estás siendo como bastante coherente con un reflejo de tu tiempo. Entonces me gusta conocer a los clientes. Obviamente te dan un programa arquitectónico y como arquitecto si no sabes resolver un programa arquitectónico, pues estás en el hoyo. Ahora, ¿cuál es el valor agregado? Bueno, ¿qué chava eres? ¿Cómo vives tu vida? ¿Qué representan tus hijos, tu esposo? ¿Qué te esperas de tu vida también? Entonces, todo eso, esa información que me dan mis clientes, obviamente hacen que el proyecto sea mucho más rico y se convierta en un proyecto a la medida de cada quien. Te toca un cuate neurótico y es lo que te decía, se vuelve CSI DF, ¿no? Tengo el perfil de un cuate neurótico que hay que ver cómo juegas la estrategia para llegar por un lado en el cual
lo logras convencer de una cosa. Y obviamente, jugando un juego que no me interesa lograr llevar a un cliente a donde yo quiero. Me interesa que lleguemos juntos a un lugar, porque conozco muchos amigos que el cliente es un pretexto para hacer lo que realmente quieren y les vale un cacahuate al final si al cliente le funcionó o no le funcionó. Yo trato de que irnos juntos de la mano a un lugar donde nos va a transformar a los dos, al cliente y a mí. Tocaste la batería durante 10 años con Alex Sintek y por lo que veo la sigues tocando, porque además me acaba de enseñar unas fotos de su hija tocando la batería. Y comenzaste a incursionar en la arquitectura haciéndoles proyectos a tus amigos sin cobrarles. ¿Cuándo y por qué decidiste dedicarte ya por completo a la arquitectura? Bueno, en el momento que llega un cliente y me dice, no sé cómo me contactó, pero consigo un teléfono y me lo cargó y me dijo, oye, te estoy buscando, ¿dónde está tu oficina? Digo, ¿de qué oficina me hablas? No, porque no saben ni de qué me hablaste. No, es que quiero una casa. Le digo, bueno, yo obviamente me estaba riendo por dentro porque mi oficina era mi casa con una computadora, ¿no? No había ni despacho ni nada. Por esta serie de proyectos que había empezado de forma un poquito más informal. En la hora que me dice eso, obviamente que es como un momento climático en mi vida, ¿no? Cuando un cuate te dice, te estoy buscando porque vi estos 2 o 3 proyectos y quiero que me diseñes una casa como tú sabes diseñar. Ahí fue cuando dije, ya, o sea, siempre había sido, ninguna de las dos había sido hobby. La música no era hobby ni la arquitectura era hobby, ¿no? Las dos eran carreras paralelas que se complementaban. Y por el momento que pasó esta situación con este cliente en particular y que ya musicalmente tampoco no tenía ningún tipo de estímulo intelectual, ¿no? O sea, ya digo, me encanta tocar, pero también quiero tocar lo que me gusta, ¿no? Sentíamos que ya estaba, camino. Pues ya estábamos como un poco más complacientes con una compañía disquera, lo cual no me gusta nada ser complaciente. Y en este momento fue cuando decidí que era la última gira que iba a hacer con Alex y que ya tenía que tomar un poco más, darle más importancia a la parte de la arquitectura, ya que había, en este caso, una pareja que se había acercado a mí para hacerle una casa, ¿no? Existen arquitectos que desarrollan proyectos sin una consideración como de planteamiento urbano. ¿Qué opinas al respecto y qué entiendes por planeación urbana? Pues mira, yo también hoy en día te podría platicar que mi interés por la ciudad ha ido creciendo con el tiempo. No me esperaría que hoy en día salga el alumno ya con un super punch de la ciudad y entendiendo, pero sí que te vaya absorbiendo porque la vives diario. Entonces, yo creo que también es relativo porque vas cambiando de escala, vas empezando a hacer proyectos muy pequeños. Te digo, todos creo que, por lo menos en México, hemos empezado, bueno, hoy no. Hoy empiezan con un terreno que les donó alguien para que hagan un desarrollo inmobiliario. Pero antes empezabas con que tu mamá quería que le ampliaras el closet, y tu amigo el baño. Entonces ya ibas, de un closet pasaste un baño, y luego una recámara, y luego un departamento. Entonces iba cambiando un poco la escala, ¿no? de la apreciación de un proyecto en particular con la ciudad. Entonces siento que hoy en día que sí se puede comenzar con un terreno grande, con un desarrollo inmobiliario, sí lo tienen que tener mucho más claro. Por eso me parece muy peligroso todo lo que está pasando ahorita con el fenómeno inmobiliario, ¿no? Porque habrá pues, muy poco porcentaje de los que realmente entiendan qué pasa a nivel urbano contra los que les vale un cacahuate lo que suceda y qué condiciones tenían para potenciar el proyecto al máximo en ese espacio, ¿no? Yo siento que es básico, porque a fin de cuentas la gente crea entender o le dé la importancia o no al urbanismo, cada vez es más importante en la profesión del arquitecto. No puede ser arquitectura sin estar pensando en qué está pasando en todo el entorno, ¿no? O al revés, entre mayor comprensión tengas del entorno, es mucho más fácil puntualizar en un proyecto pequeño o grande, lo que sea, pero puedes llegar con mucho más información de todo lo de alrededor para poder efectuar un mejor trabajo, ¿no? Has declarado que para ti la arquitectura es una forma de vida y tus proyectos se distinguen por la experimentación. ¿Cuál es el proyecto más experimental que has realizado hasta el momento? Pues más experimental puede ser este último que hicimos para la fábrica de Nestlé, ¿no? Porque experimental por las condiciones por las que se dio. Fue un proyecto que en 2 meses y medio tuvimos que hacer proyecto y obra, lo cual era una locura, ¿no? Pero también yo ahí es de esas cosas que digo, posiblemente solo hubiera pasado en México y se dio y se hizo. Entonces, experimentar porque no sabíamos con qué íbamos a acabar. Llegó un momento que en el proceso de diseño en la oficina dejamos de hacer planos y nos fuimos a la obra para estar haciendo una maqueta 1 a 1
ahí, ¿no? Y encontrándote con 40,000 problemas, ¿no? Y buscando respuestas más que estar teniendo dudas y preguntándonos otras cosas, ¿no? Tenías que responder inmediatamente todo lo que iba sucediendo. Y me encanta el proceso experimental, ¿no? Muchos creen que un arquitecto debe de tener un estilo o firma y tú estás totalmente en contra de este planteamiento. ¿Por qué? Mira, no en contra de que tengas un estilo y firma, me choca que encasillen. En México somos especialistas en encasillar, ¿no? Bueno, pero hay gente que se encasilla a sí misma, ¿no? O sea, eso es más importante. no hablando como del fenómeno de fuera, de quien llega y te encasilla, sino de los que ya encuentran una fórmula y la siguen al infinito, ¿no? Sí, yo también creo en eso, pero es bien fácil en México etiquetar. O sea, ¿qué tipo de arquitectura haces? No, mira, tenemos un estilo contemporáneo. ¿Como quién? Entonces, si no le dices como quién, no te ubica. Entonces, ¿y qué respondes tú cuando te preguntan eso? Es una forma, es un proceso de hacer arquitectura. O sea, para mí es una visión contemporánea de la vida, no de la arquitectura nada más, sino no es de que lo que hemos platicado varios arquitectos como de broma, que agarraste tu paleta de metal, concreto y vidrio, y entonces ahora soy un arquitecto moderno, ¿no? Porque antes su paleta de materiales era barro, teja y madera polillada, ¿no? Entonces como si de repente te cambiaras los pantalones y ahora eres un deportista, pues, claro. O eres deportista o no, y te puedes poner shorts o un traje y eres el mismo cabrón deportista. Entonces yo siento que, o a mí lo que me ha gustado dentro de mi propia profesión o desarrollo es que hemos hecho casas, corporativos, planes maestros, no importa el proyecto, lo que importa es el acercamiento al proyecto con una visión contemporánea de las cosas, ¿no? Y viene toda esta parte que hablábamos de experimental. ¿Quién es el cliente? ¿Qué vive? ¿Qué viaja? ¿Qué hace? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve la vida? ¿Cómo quiere que cada proyecto o su empresa se plasme físicamente? Y eso hace que de veras cada proyecto sea tan difícil de parecerse a otro, que igual y puedes tener como por ahí, no sé, alguno trabajaste de una forma orgánica, ¿no? Y de repente en otro proyecto por ciertas circunstancias también tenía que tener como algún acercamiento orgánico, por decirlo así, pero no quiere decir que repetiste un proyecto hacia el otro, ¿no? Y eso nos ha mantenido a nosotros como libre bueno, hoy en día sí de repente es como somos arquitectos orgánicos, porque han salido como más proyectos con geometrías poco usuales, ¿no? Pero no lo veo así, y también el día de mañana podemos hacer cajas, claro. Y depende del cliente y el proyecto, es a lo que voy, ¿no? No sé, hoy no te puedo decir cómo va a ser mi siguiente proyecto. Cuando hiciste la casa F2, que le hiciste con Isaac Brody y con Miquel Adrià, que fue seleccionada como una de las mejores del mundo por Architectural Record, a partir de ahí fue justo cuando decides como experimentar más. ¿Por qué? Y te separaste incluso de Miquel y de Isaac. Pues bueno, no fue en ese momento que me separé, sino que llevaba tiempo trabajando con ellos. Uno, obviamente, digo, gran apreciación a los dos, porque creo que también fue una parte clave en mi vida de proceso personal, que aprendí lo que quería y aprendí dónde quería estar. O sea, para mí fue bien claro también como decir, dos arquitectos muy buenos en diferentes cosas, porque no te podría decir que son iguales, pero para nada, ¿no? Cada quien era un complemento diferente. Muy hechos, arquitectos muy hechos los dos. Y de repente decir, oye, pues ya están muy hechos y yo estoy apenas en proceso de formación. Yo no quiero estar aquí en este lugar ahorita, por lo menos, donde para ellos ya hacer arquitectura es una arquitectura donde en ese momento se sentían cómodos haciendo, ¿no? Como, vamos a hacer esto pero esto lo he visto 40 veces y funciona bien, pero ¿cómo podemos hacer que de veras sea un proceso experimental? Entonces, sin llevarme entre las patas yo a dos compañeros y amigos a un proceso que a lo mejor ellos ni tenían ni idea ni querían estar, pues mejor decidimos como separarnos en su momento y que cada quien emprendiera un camino diferente, ¿no? Y digo, el primer ejercicio que hice, me acuerdo, fue la casa de la PR34, que es esta casa para una bailarina de ballet, que inclusive en su momento Miquel me la criticó muchísimo, ¿no? Como, es que la forma, y digo, bueno, para mí, digo, aparte de que si lo ves en planta funciona perfecto y son 140 metros cuadrados que funcionan perfecto para esta chava, representa quién la vive. Es una bailarina de ballet con ciertas circunstancias y para mí eso es lo que es esta chava. Y a la chava le encantó en el momento que se la hice, entonces ahí empezó como este camino por mi propia cuenta de hacer mis cosas. Y después hice una colaboración con Miquel, ahorita estoy haciendo un proyecto con Isaac, pero me encanta ahora escoger el equipo que quiero armar, ¿no? Para mí, digo,
no quiero hacer como la analogía, una cosa mala como una guerra, pero siempre lo menciono como casi que armas tu ejército para cada proyecto, porque quieres ganar esa batalla, ¿no? Escoges quién es el cuate. Porque sabes lo que necesitas Porque esa sabes batalla. lo que necesitas, ¿no? Ajá. O si no lo quieres poner en un caso de una guerra, lo pones en un caso de presentarte en la corte, ¿no? Vas a ganar el juicio presentando un proyecto con todas estas cuestiones que te hagan que de veras logres tener al mejor delantero, o bueno, mejor un equipo de fútbol. Ahí sí. El exoesqueleto de la Torre Absolute es una enorme masa orgánica. ¿De dónde surgió? El zacatote ese. Ajá. Es El zacatote. que es un zacate, ¿no? Sí, es como un zacate, no lo había pensado, pero sí. Me acuerdo, no sé, que me encantó porque en lugar de que me enojara o algo, alguien del despacho así, llevamos así horas haciendo esta doble piel y casi, de repente lo armo y llega un cuate y dice, parece un zacate, ¿no? Digo, puta. Digo, gracias por quitarle toda la magia. ¿De dónde sale? Todos son como procesos que te van llevando. Obviamente, lo primero que siempre digo, si yo no me ubico viviendo en el proyecto, si a mí no me emociona, algo está mal. O sea, si yo no de repente volteo una madre de 60 pisos de altura y no se me pone la piel de gallina, ¿para qué carambas lo presentas, no? Y este fue un proyecto donde, ya lo habíamos platicado, ¿no? 600 personas entran a nivel internacional, quedamos 6 finalistas, y era un proyecto para la ciudad de Toronto donde querían hacer un edificio ícono. Entonces yo quería presentar un proyecto que para mí no existiera todavía, un proyecto donde me hiciera olvidarme de esta neurosis de mis profesores en algún momento diciéndome, hay que aprovechar los materiales y todo tiene que ser modulado a tanto porque si no eres un desperdiciado y yo decía, bueno, entonces ¿por qué todo tiene que ser neuróticamente lineal cuando volteas a tu alrededor y la naturaleza no es nada, hay muchos ejemplos de líneas, pero la gran mayoría todo tiene una forma fluida, ¿no? Entonces yo quería de repente voltear hacia el cielo y ver unas cosas, unas formas que no fueran definidas ni neuróticamente humanas, ¿no? A veces es ese término como de vamos a encuadrar todo para que se sienta la omnipotencia del ser humano ante, ¿no? Soy bien grande y voy a hacer un edificio. De la raza humana. Exacto. Ajá. Entonces era como voltear y decir, wow, ¿no? Algo que se sienta que salía de las raíces de la tierra y empezaba a subir hacia el cielo, me parecía increíble. Y obviamente no nada más con esta cuestión de cómo se viera, o sea, venía aunado trabajaba estructuralmente, fue una colaboración con la gente de OV Arup, que son de los mejores despachos del mundo, que fue una fortuna poder trabajar con ellos, y entonces que fuera una cuestión estructural, que replanteara una dinámica estructural de un rascacielos, que aparte de replantear una dinámica de una vivienda, me parecía increíble. Y hasta la fecha, yo en mi cabeza lo sigo viendo construido, ¿no? Y bueno, no ganamos ese concurso, pero eso nos fue llevando como a otros proyectos. ¿Quién eres? ¿No? Bueno, pues una bailarina de ballet, en ese momento tenía 19 años, buscando una beca para irse a Rusia, entonces describiéndome la pasión o del movimiento corporal que representa, o lo que para ella representaba el baile, ¿no? Entonces me acuerdo de repente, pues todo en mi cabeza, mientras ella me venía platicando, yo veía así como trazos fluidos, ¿no? Yo veía como si casi en mi cabeza se estuviera diseñando o dibujando estas formas como muy sensuales que tenían que ver con el baile. En planta, si tú ves el proyecto, Planta es un departamento de 140 metros, súper ordinario. Entras a sala, comedor, cocina, bajas medio nivel una sala de televisión y luego te metes al cuarto, a la recámara principal. Y es lo único que tiene. Pero lo divertido era, ¿qué haces con este programa, que es una casita, un departamento normal? Pues bueno, lo haces mucho más dinámico para que sea una cosa personalizada para ella, ¿no? Un concurso que entraron 600 participantes a nivel mundial y quedamos seleccionados 6 al final. Obviamente te emociona muchísimo saber que quedaste en los finalistas. Nos volaron a Canadá, conocimos el sitio. Yo me acuerdo perfecto que quería hacer una cosa sumamente orgánica, ¿no? A diferencia de lo que nos enseñaban en la escuela de esta neurosis de que todo tiene que ser
tantos metros y el que desperdicie 1 centímetro de acero lo vamos a colgar de los, ya sabes de dónde. Aquí al revés, es como ya la tecnología, ya todo lo que está pasando en el mundo te da la facilidad de qué quieres crear, qué quieres generar, ya se puede hacer. Lo importante es que aunque no ganamos el concurso, fue un concurso muy publicado y de ahí salieron muchos concursos internacionales que ahorita estamos haciendo, que se siente también increíble porque ya son concursos por invitación. En muchos países, todas las grandes empresas contratan a muy buenos arquitectos para hacerle la imagen corporativa y se vuelve una cuestión que la arquitectura genera una imagen increíble para la empresa, donde también hacen un crossover entre lo que la empresa hace y ahora hicieron el crossover a lo cultural. Entonces, eso para mí era bien importante, que en México se empiece a dar que la arquitectura industrial no son unas cajas de metal, ¿no? Unas cajas ahí, cuando tengan que ser cajas, que bueno, pero que tengan una intención y una dinámica. Tenemos 2 meses y medio para hacer el proyecto. ¿Le entran o no? Digo, como 2 meses y medio para que te entregue el proyecto arquitectónico. Dice, no, 2 meses y medio para que esté diseñado y construido. Digo, si no estuviera construido, te diría que era imposible hacerlo. Está construido. ¿Sueñas edificios? Claro, ¿Sí? Todos. ¿Cómo cuál? Danos un ejemplo. Pues todos los que hemos diseñado, los he soñado. O sea, los he soñado construidos. Ya construidos ahí. Ajá. Sí. ¿Y algunos que no hayas diseñado? Pues los tienes ahí rondando. De repente me siento como, digo, ahora que toda esta cosa de tecnología, de las computadoras y demás, cada vez como que entiendes un poquito más tu cerebro, ¿no? Lo siento como que lo tienes ahí en el disco duro, como Y cosas algún día o ideas. llegarás a él. Y lo que está muy rico, y por eso también menciono mucho, ¿no? La importancia de llenarte de información y llenarte de cosas que sepas también cómo aprovechar, porque si no vas a atascar el disco duro y te va a reventar, ¿no? Claro. Entonces, cómo de repente aprender a archivar toda tu información en ciertos lugares para que cuando de repente surja un proyecto, tengas la capacidad de eso. Porque creo que cada vez pasa más seguido, te vuelves una persona más intuitiva. Llegas a un lugar, por lo menos mi interacción como arquitecto ha sido como con muy poco tiempo y con muy poco presupuesto. Entonces tienes que llegar a un lugar y de volada intuir cuáles son las circunstancias, las condiciones y de volada ponerte a trabajar. Entonces sí llegas y te imaginas cosas. El proyecto de Nestlé, por ejemplo, que 2 meses y medio, yo si no me lo hubiera imaginado construido, el proceso de construir esa cosa en 2 meses y medio hubiera sido mortal. O sea, no hubiera habido manera que lo hiciera si no hubieras tenido la capacidad de ya imaginarte caminando dentro de los espacios, ¿no? Porque entonces ya era como muy claro que estabas recreando algo que ya habías vivido, ¿no? Como si ya te hubieran pasado la película y te echaron en reversa y ahora tienes a todos los trabajadores ahí, ¿no? Pero sin nada. Hablando justo de la fábrica de chocolates, ¿cómo convenciste a los dueños de que una fábrica también puede ser un proyecto arquitectónico? Mira, Porque afortunadamente, me contaste que fue un diálogo con ellos, ¿no? fue un diálogo particularmente con Pierluigi, que es el vicepresidente en Nestlé, un cuate venezolano a todo dar, a toda más. Que también creo que ayudó muchísimo, porque es un cuate que está acostumbrado a viajar mucho, es un cuate que está acostumbrado como le gusta el diseño, y entonces cuando de repente le planteamos la estrategia, que obviamente tampoco es tonto, ¿me entiendes? No, podría haber sido cualquiera la arquitectura, pero el planteamiento de regenerar una imagen para tu empresa hacia Paseo Toyocan, que es una carretera que pasa no sé cuántos coches diario, pues tampoco era, el planteamiento ya estaba bien, podía haber sido cajitas, circulitos, lo que fuera. Ahora que arriesgar un poco a hacer un proyecto orgánico con dobleces y demás que fuera muy atractivo para los niños, eso fue como la parte como muy rica de crear juntos, ¿no? De qué queríamos. Y realmente la parte como más importante era que para el niño fuera atractivo que desde que llegara y viera este objeto en la entrada de la fábrica de chocolates, ya empezara su cabeza a volar en todas direcciones, ¿no? Y no nada más para los niños, sino también de repente que el adulto cuando entrara a un espacio así dijera, qué rico de veras es seguir siendo niño, ¿no? En muchas partes de tu vida. Porque somos especialistas en dejar que te agarren a palazos al niño interno, ¿no? Si ahora lo tienes ahí guardadito, bien domadito, y lo dejas que se asome bien pocas veces en tu vida, ¿no? Entonces, bueno. Cambiando de tema enteramente, en 2004 fundaste junto con Tatiana Bilbao, Arturo Ortiz, que está aquí,
Y Derek Tellecamp, el Centro de Investigación Urbana MXDF, ¿nos puedes hablar de este centro? Sí, bueno, yo creo que surge, MXDF surge por diferentes razones en cada uno de los 4 socios, ¿no? Yo te puedo platicar de mi experiencia personal surge por frustración, o sea, surge por una frustración de decir, ¿por qué no hay un lugar de entrada donde yo pueda recopilar toda la información que hay de la ciudad? ¿Por qué tengo que repetir procesos de aprendizaje? O sea, ¿por qué nadie tiene la intención de, ya hice algo, lo documento y lo guardo para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, sí encuentro cosas aquí en la UNAM, y encuentro cosas en la Anáhuac, encuentro cosas en la Ibero, encuentro cosas en diferentes lugares, pero no existe un lugar de centro de información donde yo pueda tener acceso a la Ciudad de México. En teoría, MXDF iba a empezar como un centro iba a recopilar toda esta información para que cualquier cosa que se hiciera, íbamos a hacer se iba a quedar el testigo de alguien que vino a otra escuela a hacer un taller, de algún político que quiso hacer una investigación. Entonces, ese era el principal motivo de MXDF, pero no se quedaba únicamente ahí. La siguiente parte que pudimos ver como potencial, que me parece muy buena porque ahora nos hemos dado cuenta que lo están repitiendo en otros lugares, es que ya estábamos dando clases los 4. Entonces, si estábamos dando clases a diferentes alumnos, ¿por qué carambas el alumno iba a tener que estar haciendo un proyecto utópico? ¿Por qué no lo podíamos involucrar en cosas reales que estaban pasando en la ciudad? Entonces, de esa forma, teníamos gente o sea, los alumnos se abrían a ver los problemas reales, y 2, nosotros teníamos manera de hacer investigación que podíamos de fácil manera presentar alguna figura clave para que se pudiera llevar a cabo. Entonces, es como, bueno, es que si yo hago un centro de investigación donde le puedo dar asesoría al gobierno, pues no tengo el dinero para hacerlo. Bueno, pues nosotros tenemos intercambio académico, entonces no es de que nosotros no le estamos pagando a los alumnos, no se necesita porque están trabajando en un proyecto que es real, que para ellos es mejor, y para nosotros al final estamos haciendo cosas que pueden llevar a la ciudad en caminos correctos, ¿no? En decir, bueno, si alguna persona tiene una idea, ¿por qué no llevamos con 40 ideas en lugar de con una? Entonces, este esquema de trabajo, creo que, como lo mencionaba hace ratito, ¿no? Decía, tienes que buscar las maneras de poderte gestionar tu propio trabajo, en el cual sabes que estás vinculando las gentes adecuadas para que se puedan hacer. Proyectos que hemos hecho que han tenido seguimiento, te encargo las caras de los alumnos que estaban felices de haberse involucrado desde el principio, de ver que el proyecto siguiera, de que siguen estando muchos alumnos, ahora pues, dejaron de ser alumnos porque ya se titularon y ahora están trabajando con nosotros. Se me hace que se genera una dinámica muy rica. Y lo que también mencionamos de la importancia de entender tu ciudad desde que estás estudiando. Claro. Entonces, yo siento que es un proyecto que nos ha dado muchísimo a todos, a los 4 involucrados. Arturo y yo lo hemos seguido trabajando muchísimo más que Derek y Tatiana por diferentes razones que se involucran, pero ahorita nos ha tomado más tiempo Arturo y a mí, bueno, sobre todo Arturo, ¿no? Arturo sigue siendo, aparte del director, pues es el motor que hace que jale MXDF, si no, igual ya estaría sepultado el ya proyecto. Estaría sepultado, ¿no? Porque requiere de mucho esfuerzo como pues, todo lo que se hace en este país, ¿no? Se nos acaba el tiempo para variar. Entonces, las 2 preguntas obligadas del final. ¿En qué construcción que no sea tuya te gustaría vivir y por qué? ¿En cuál me gustaría vivir? En las termas, ¿no? De Peter Zumthor, creo que podría ser un lugar. No, ¿aquí en México? ¿O dónde? Donde tú quieras. No, bueno, nunca he ido, no puedes decir que te gustaría vivir en un lugar donde no has estado. Sí, yo creo que de preferencia en un lugar que conozcas de primera mano. Es que me dan vueltas en la cabeza porque te diría que un lugar bien rico con la naturaleza, pero también soy súper caótico, me encanta el caos de la ciudad. Entonces también, de repente, me encantaría una casa diseñada por, bueno, tú decías que no diseñada por ti. ¿Dónde me gustaría vivir? Buena pregunta. Es que te traigo un edificio en la cabeza que lo acabamos de ir a ver. Hay arquitectura buenísima, desde Mario Pani, de Vladimir Caspé, una arquitectura que tengo amigos que viven en sus edificios y me encanta, ¿no? Sobre todo también por una comprensión urbana de remeter ciertos objetos arquitectónicos para dejar jardines interiores. ¿En dónde podría vivir que estuviera fascinado? Digo, justamente, o sea, partiendo de esta idea de que todos los proyectos deberían o tendrían que ser para el usuario y tal, o sea, ¿dónde te sientes que te podrías meter y ser feliz?
Es que No. seguro estaría 6 meses y ya me estaría cambiando a otro lugar. Bueno, Es que creo 2 que lo que- semanas, no 2 importa. semanas. 2 semanas. Para Mira, ponerlo más sencillo. hemos hablado, por ejemplo, del edificio Basurto, que el edificio Basurto en la Ajá. Condesa, está, digo, qué bonito. Porque son edificios que de repente te encuentras a toda la gente adentro. Ujú. Soy muy extrovertido, entonces a mí de repente estos lugares donde ves a los vecinos enfrente y suben y oyes el ruido, me encanta, ¿no? Ujú. Yo no podría vivir así como aislado. Ese me gusta. Acabamos de estar en un edificio buenísimo que es el edificio, se me fue el nombre. El, de Ben Yuren, el Aristos, que esta cuestión que conjunta vivienda arriba con comercio abajo, donde estás viendo a la gente que entra, sube y baja, me encanta. Ujú. Edificios de Ramón Torres buenísimos. Qué evasivo, ¿verdad? No te he contestado la pregunta. No te preocupes, ya vamos a la No siguiente. contesté. No, vamos a la siguiente, que esa sí Al me la vas grano. a tener que contestar. Al grano no sé dónde me ¿No? gustaría vivir. Sí, ahí te lo Bueno, juro que- piénsalo, ahí me hablas Ok, cuando lo descubras. me acabo de decir. Si tuvieras que convertirte de la noche a la mañana en cualquier personaje en la historia de la arquitectura, ¿quién sería? Me hubiera gustado ser Niemeyer cuando pudo convencer a Kubitschek, ¿no? Ese creo que a nivel de fenómeno de que le creyeran a un cabrón que podía cambiar la capital de un lugar a otro y que todo el mundo viajaba al lugar para entender cómo, o sea, ese momento se me hace climático, ¿no? Y digo, y sigue vivo Niemeyer, ¿no? Muy bien. Está increíble. Ya pero- ves, esa sí me la pudiste contestar. Sí, no, Genial. esa emoción porque no nada más tenía que ver con la arquitectura, era de veras la capacidad. Obviamente hoy en día, de repente viendo otros arquitectos hablando, no creo que la arquitectura es la salvación, ¿me entiendes? Pero alguien tiene que tomar como una partida donde pueda encaminar a mucha gente a tomar decisiones. Ujú. Y por eso ese fenómeno me encantó, porque no era nada más un Niemeyer, ¿no? Era Claro. urbanistas, sociólogos, políticos, era tanta gente involucrada en algo, y era decir, bueno, somos un instrumento como todos, ¿no? Pero Ujú. si te sumas, pues acabas haciendo pues, una cosa como esa, ¿no? Y ya, si el resultado fue bueno o no, para mí lo más sorprendente fue el que lo hubieran hecho, el que hubiera habido tanta gente energéticamente hacia la misma dirección, ¿no? O sea, como todos creían que iba a ser el cambio ¿no? Para toda la vida, ¿no? Ujú. Y digo, también lo que mencionan todos los arquitectos, o mencionamos muchos, que puedes tener muchas ideas para la arquitectura, pero ya que está construido, toma una vida propia, ¿no? Ujú. Y un camino propio. Entonces, pero ese momento, muy bueno. Mi pregunta es, ¿cómo crees que vaya a cambiar la arquitectura en un futuro por el fenómeno que ahora tenemos del calentamiento global? Mira, yo creo que hay más comprensión y entendimiento de la sustentabilidad y de regresarle un poco a la naturaleza que nunca, ¿no? Siempre ha existido esta preocupación, siempre ha habido arquitectura sustentable, lo que pasa es que a mí en lo personal a veces me irrita un poco porque siento que ahorita se puso de moda, ¿no? Ahora todo el mundo quiere ser sustentable y todo el mundo habla de que ahora soy bien bueno cuando me pasé 20 años tirando mierda por la ventana de mi coche, ¿no? Y ahora ya voy a cuidar de no tirar basura y ahora voy a ser bueno, ¿no? Es como ¿cómo le llaman? Tus deseos de año nuevo, ¿no? Que dices, Ujú. me porté tan mal, pero ahora sí, el próximo año te juro, Diosito, que voy a ser un arquitecto ecológico. Yo siento que hemos tenido muy mala educación, y no nada más es de la arquitectura, hemos tenido mala educación de cómo saber llevar una convivencia como muy dinámica con la naturaleza. Nos están dando permiso de vivir en este planeta, pues cómo le regresas un poco de cosas a cambio. Y digo, aunque sea una moda, vamos a ver ejercicios muy buenos. Estamos viendo edificios que primero nos preocupábamos por entender las condiciones geográficas, ¿no? Ahora nos estamos preocupando porque por lo menos no le quites a la naturaleza, entonces recuperas agua pluvial, energía y demás. Y ahora están existiendo ya edificaciones nuevas que no nada más le regresan el pedazo de naturaleza que quitaste, sino que tratan de aportar mucho más de ese pedazo inmediato que acabaste ocupando. Inclusive hablando de edificios que le dan energía a comunidades cercanas, o recuperación de agua pluvial que le puede dar también abasto de agua a otros lugares más cercanos.
Entonces ya empiezas a hablar de una arquitectura que no solamente regresa lo que quitó, sino que da más de lo que le quitó la naturaleza. Bueno, mi pregunta va un poco enfocada al aspecto de la música. Si ha tenido o tendría alguna influencia en la arquitectura que realizas. Totalmente. Totalmente, pero no por las razones que de repente piensa la gente. Ay, hay mucha cadencia en tu arquitectura y se nota el ritmo y la repetición. O sea, esa es la parte más absurda, ¿no? Bueno, no absurda, pero para mí no es la importante, ¿no? Para mí la importante es como la dinámica que me dio haber sido músico, ¿no? Te puedo platicar desde estar arriba de un escenario, la energía de arriba de un escenario, poderla plasmar después a la arquitectura, hasta de repente la serenidad de un estudio de grabación y estar con unos audífonos, donde nada más te estás oyendo a ti mismo grabando algo, ¿no? Entonces, esta dinámica me gustó tanto y me marcó tanto, que el día que dejé la música definitivamente, porque en algún momento dije ya, a la tiznada y me guardé mi batería en un closet, me sentí tan necesitado de algo más que me fui a estudiar cine en Nueva York. Entonces, para meter alguna otra arte en mi cabeza y que me diera también como otra perspectiva diferente a la que ya tenía, ¿no? Como músico, como arquitecto. Pero realmente recomendable. Yo te juro que los alentaría que el día que tengan un poco de tiempo, aunque es un verano, estudien otra cosa que no sean lo que están. Porque también con eso se nos quita un poco lo monotemáticos, ¿no? Como arquitectos también todo el tiempo estamos como en lo mismo. Es como una buena perspectiva verlo de repente desde afuera. Bueno, pensando en los arquitectos de las últimas generaciones o los arquitectos como más afamados últimamente en el mundo, ellos han tenido una práctica arquitectónica que la desarrollan de manera global, es decir, salen de sus países, de sus lugares de origen y empiezan a hacer arquitectura en muchos lugares. ¿Cómo crees tú que se debe de entender hoy la práctica profesional dentro de un entorno pues cada vez más globalizado? Pues precisamente así, ¿no? O sea, como lo estás mencionando, yo hoy en día que he tenido la oportunidad de empezar a viajar, a dar conferencias fuera de México como arquitecto mexicano, pues para mí ya no es de dónde eres arquitecto, para mí ya es eres arquitecto, o sea, no es de soy arquitecto mexicano y yo soy inglés y yo soy americano. Pues eres un arquitecto que el día de mañana por el mundo tan globalizado vas a tener que estar viajando constantemente a otros lugares, saber cosas, ¿no? Y nunca sabes cómo va a funcionar el destino, por más que tengas tu oficina en un lugar, lo que no quieres es que el día de mañana si te hablan en otro país, te tengas que fletar 5 años para entender cómo funcionan las condiciones, hacer los contactos para poder empezar a ejercer como arquitecto. Entonces a mí me parece que entender que somos arquitectos y entender que cada vez que viajamos no es coincidencia, o sea, que cada vez que viajas es una oportunidad de ver circunstancias que te van a hacer mejor persona y mejor arquitecto o la profesión que tengas para poder resolver las cuestiones en el lugar que te toque hacerlas, ¿no? En este momento, pues, a mí la mayoría de las cosas me han tocado en México, ¿no? Pero sí logro ver que cada vez es más factible que puedas estarte moviendo. Antes era totalmente, era muy raro, ¿no? Que algún arquitecto pudiera salir de México para hacer una práctica fuera, era rarísimo. Pues hoy en día ya hay muchos, digo, todos nos viene a la cabeza Enrique Norten porque es como una de las figuras más importantes que tenemos, pero pues hay por ahí algunos anónimos que están trabajando para despachos, haciendo proyectos bastante importantes, ¿no? En el proyecto de la Casa del Futuro donde se iluminaban las paredes y todo, ¿en cuánto tiempo ves esas casas construyéndose o lo ves como Archigram que van a pasar 20 años y va a seguir viéndose como futurista? El caso de esa casa que hicimos planteada de aquí a 20 años, esa no es una tecnología que vea que pueda tener como mucho, o sea, tendría como 50-50, no te podría decir que seguramente va a ser una de las tendencias. Más allá de esa, te podría decir que para mí la tendencia de medicina preventiva se va a empezar a hacer ya, o sea, se tendría que empezar a hacer desde ayer, ¿no? Esta cuestión de entender que la población en el mundo actual, la pirámide está totalmente invertida y hay una cantidad de viejos que el día de mañana, o sea, estoy hablando de 5 años, no van a tener ni gobierno que pueda pagar los tratamientos médicos, ni doctores que puedan atender la cantidad de viejos en Europa y en Estados Unidos. Entonces, para mí lo más inmediato de esa casa, o el ejemplo que hicimos sobre casas del futuro, tendría que ser esta cuestión como de medicina preventiva, ¿no? De la iluminación, para mí es algo que sí tendría que evolucionar. Yo sí siento que la evolución natural, así como hoy en día ya tienes tu pantalla esta no sé si ya vieron la Surface de Microsoft, ¿no?
yo soy fan de Mac, pero esta pantalla donde ya es multitouch y si dejas un teléfono celular lo reconoce inmediatamente y te aparecen todos tus archivos, toda esta dinámica que está cambiando desde cómo un teléfono que ya no tiene ni siquiera teclas porque otra vez es una pantalla multitouch, también la cuestión de que yo ya no quiero ni siquiera ver cuántas lámparas tengo puestas en los muros, ¿no? Ya no quiero ni siquiera aprender o apagar un apagador. Yo siento que más bien va a tener que ser como un reconocimiento de retina, te va a reconocer tu actividad cerebral, vas a llegar a tu casa, te va a hacer un chequeo de retina y toda la iluminación de tu casa va a ser a través de los muros, o sea, de superficies, muros, piso, techo, y van a empezar a salir, vas a poder casi programar los gráficos que quieras que aparezcan detrás de tus muros, y esa va a ser la iluminación que tengas. No vas a tener que comprar la lámpara, ¿no? El objetito que vas a poner. Pero esa podría variar en algún proceso del camino. La que no, porque es una necesidad inmediata, es la de la medicina preventiva, ¿no? Michelle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Facultad de Diálogo. Me encantó platicar contigo. Igualmente. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron y que conversaron con Michelle, y muchísimas gracias a quienes nos observan desde sus casas. Gracias. Ubicada en el circuito interior de Ciudad Universitaria, a un costado del MUCA, la Facultad de Arquitectura fue la primera en el continente, contando la fecha con más de 200 años de existencia y comparte sus orígenes con la Academia de San Carlos, de la que formaba parte en sus inicios. Fue en 1953 cuando la Escuela Nacional de Arquitectura se separó de la Academia de San Carlos y fue trasladada a su actual recinto en Ciudad Universitaria. El diseño de este edificio estuvo a cargo de los arquitectos José Villagrán García, Alfonso Lisiaga y Javier García Lascurain. Actualmente ofrece las carreras de Arquitectura, Diseño Industrial, Arquitectura del Paisaje y Urbanismo. Por sus aulas han pasado personajes como Juan O'Gorman, Max Cheto, José Villagrán, Jaime Alfonso Ortiz Monasterio, Domingo García Ramos, Pedro Ramírez Vázquez, Teodoro González de León, Ricardo Legorreta y Carlos Mijares Bracho, entre muchos otros.